Ya. Ya. ¿Me escuchan bien, cierto? Ya. Entonces vamos a partir. Eh, Muchas gracias por asistir. Como bien decía Natalia, si tienen alguna duda, consulta, lo pueden escribir en el chat. Así hacemos esto más interactivo y más personalizado también para los que están presentes acá. El taller se llama Cómo organizar la alimentación familiar. Vamos a partir viendo primero cómo es nuestra hoja de ruta. Vamos a partir viendo cuáles son los factores que influyen en la alimentación familiar, la importancia de comer también en familia. Vamos a ver que es demasiado, muy importante y que esto también va a impactar en nuestra relación tanto con nuestro cuerpo como con los alimentos en nuestra vida adulta también. Recomendaciones nutricionales para los distintos ciclos de vida y cómo incorporar todos los grupos de alimentos. Entonces, partimos con esta pregunta: ¿qué aspectos pueden influir en la alimentación familiar? Hay muchos aspectos que pueden influir en la alimentación. Dentro de eso, bueno, primero los mitos que uno pueda tener en la alimentación y de repente uno como mamá o papá puede decidir darle cierta alimentación a sus hijos, pero llega la opinión de la suegra, de la abuelita, del abuelito, ¿cierto? Que todos quieren opinar, que dale más, que no le des esto, que no le des dulce, o viene la abuelita y que sí le da dulces, que te digo que los abuelitos siempre van a llegar con otros alimentos a la mesa, ¿cierto? A los niños. Hay personas que prefieren que sus niños en las primeras etapas no consuman ni dulces ni bebidas, y las otras personas dicen, pero ¿cómo? ¿Cierto? Entonces, las opiniones del resto siempre van a influir en la alimentación de la familia. Además, también la falta de tiempo muchas veces para tanto preparar los alimentos como para sentarse tranquilos a comer en familia. Hay familias que padre, madre, hijos, ¿cierto? Hermanos, almuerzas o cenan o toman once todos separados en sus piezas o a distintos tiempos también. Otro aspecto que puede influir también: discusiones al momento de comer, discusiones de cualquier tipo que pueden hacer que uno se distraiga del momento de comer, la presencia de pantallas, ¿cierto? De los celulares, de televisión, que va a influir en que uno no va a estar atento a lo que está consumiendo, no va a estar disfrutando lo que uno consume, ¿cierto? Sino más bien atento a la pantalla, porque nuestro cerebro no puede hacer dos cosas bien a la vez. Entonces se va a centrar en lo que traiga más estímulo, que en este caso sería la pantalla de televisión. Y pasa entonces que uno de repente está comiendo algo rico y aunque le guste mucho, pierde el sentido de la alimentación y se acaba rápidamente, y es porque uno no está muy atento. Y otra cosa que puede afectar en la alimentación familiar son los diferentes gustos y hábitos y preferencias de alimentación de cada uno de los integrantes. Hay algunos que son vegetarianos, otros que no, algunos que, no sé, no les gusta el pollo, no les gusta el arroz, otros que solo los niños comen, no sé, vienesas o nuggets o papas fritas, ¿cierto? Entonces el que termina cocinando termina haciendo un plato para uno, un plato para el otro, ¿cierto? Y eso también puede afectar en la alimentación familiar. Entonces, ¿qué hacemos ahí cuando hay diferentes gustos, ¿cierto? Eso también lo vamos a tratar de resolver en este taller. ¿Y por qué es importante comer en familia? Es muy importante, como les comentaba en un principio. Primero que todo, en la etapa inicial de los niños, todos sus hábitos se van a formar justamente en esta etapa, sus hábitos en cuanto a alimentación. Por lo tanto, es momento para fomentar el consumo de alimentos nuevos y diferentes, y justamente a través del ejemplo, porque igual todos tenemos gustos. Hay niños que les gustan un poco más las verduras, otros menos, otros que efectivamente no les gustan, pero todos los niños, niñas aprenden a través del ejemplo. Entonces, por eso que es muy importante en el momento de comer que estén presentes, ojalá toda la familia, y todos estén consumiendo, ojalá la mayor variedad de alimentos posibles. Y aunque el niño o la niña no quiera recibir ese tipo de alimentos, solo con el ejemplo, en algún momento sí lo va a recibir o lo va a querer probar por curiosidad. Por otra parte, en la infancia, como decíamos, se adquieren los hábitos de alimentación que nos va a quedar hasta la vida adulta, y es más probable que consuman mayor variedad de alimentos si es que también están puestos en la mesa y todos los familiares lo están consumiendo. Entonces, de aquí inician los hábitos que nosotros tenemos actualmente. Entonces, los hábitos que tenemos hoy en día nosotros como adultos
vienen también desde la niñez y de cómo comíamos con nuestras familias. Ahora, recomendaciones al comer en familia. 1. Lo ideal es establecer un horario regular para las comidas en familia y, como decíamos en un inicio, ojalá estén todos presentes para que así también con el ejemplo le mostremos a los niños que hay distintos tipos de comida, ¿cierto? Que al momento de comer ojalá siempre concentrarse en lo que uno está comiendo. Prepararse y compartir ese tiempo de comida es importante. Si uno establece horarios regulares, también los niños son muy de horarios, necesitan un esquema. Entonces, eso les va a ayudar a decir, ya, este es tiempo para jugar, ahora este es tiempo para comer, ¿cierto? Este es tiempo para ver la televisión, pero este es tiempo para concentrarse en la comida. Servir una variedad de alimentos y refrigerios saludables. Lo ideal, como les decía, es que les demos siempre a probar a los niños y niñas y a todos los familiares todo tipo de alimentos. Va a haber que en algún momento, no sé, no les guste las verduras, que algo en general no les gusta a los niños, pero lo ideal es intentar varias veces y tener de todas formas para ofrecer. Porque ¿qué es lo que pasa? En general uno dice, yo sé que no le gusta comer, no sé, pimentón, o yo sé que no le gusta consumir el pescado. Entonces, como yo sé que no le gusta, no me voy a desgastar cocinando, no se lo cocino, no lo probó nunca más. Y después lo prueba en la edad adulta o quizás de siempre por siempre dice, no, es que no me gusta. Y no le gustó nunca más, no lo volvió a probar desde niño, pero según el adulto que no le gustó nunca más. Entonces la idea es siempre intentar y siempre estar sirviendo y podemos servir los distintos alimentos como en diferentes preparaciones, que también lo vamos a ver en la presentación. Darle un buen ejemplo siguiendo una dieta nutritiva. Con nutritiva nos referimos a nutritiva y equilibrada, o sea, comiendo de todo, ¿ya? Porque como les decía, nosotros somos el gran ejemplo de nuestros hijos. Y la hora de la comida debe ser un momento, ojalá, lo más agradable posible, donde uno se sienta a gusto, sin discusiones, ni sermones de que tienes que comerte toda la comida, porque hay niños en África que no tienen que comer, o que mira que estás muy flaquito, entonces tienes que comer más, o te vas a enfermar si no comes, ¿cierto? O enojarse porque no está comiendo todo. Lo ideal es que el momento de comida siempre sea lo más agradable posible para que nosotros tampoco desarrollemos alguna mala relación con la comida, con los alimentos, y siempre asociar la comida a algo rico, algo lindo, algo cierto familiar. Ojalá, y vamos a ir viendo también en la presentación, respetar los tiempos y las porciones de todos los integrantes de la familia para que finalmente uno no se enoje porque no comió toda la comida. Además, también evitar los sobornos o premios con comida, porque ahí nace toda nuestra mala relación con los alimentos, de decir, ah, ya, si te comes todas las legumbres, te vamos a dar este dulce de premio, y ahí ya uno empieza a asociar desde pequeñito los dulces con una recompensa, ¿cierto? Con felicidad. Y después cuando uno está estresado, está ansioso, tiene pena, relaciona los dulces con felicidad, ¿cierto? Y las legumbres y otros tipos de alimentos casi que con castigo. Como que tengo que comerla porque tengo que comerla, pero no es algo que me guste, ¿cierto? O finalmente también termino comiendo las cosas por obligación, porque si no, no me van a dar el premio que es el dulce, que es lo que yo quiero realmente. Evitar, y esto es muy importante, las pantallas al momento de comer, tanto en los adultos como en niños. ¿Y por qué? Porque, como les decía, uno pierde la concentración y la relación con lo que uno está comiendo. Pierde la sensación del gusto, el placer de comer y de disfrutar lo que uno está, ¿cierto?, ingiriendo. Por eso que es muy importante evitar las pantallas y preferir siempre mantener como la conversación familiar y evitar el celular también, porque es un momento en que uno comparte con la familia y debe ser un momento bonito y agradable. Respetar las distintas porciones para cada integrante. Cada uno de los integrantes debe consumir la porción que necesita, y en general, como vemos en la imagen, a los niños se les suele servir muchísimo más de lo que ellos deben de consumir, y más encima le decimos que tienen que comerse todo porque si no hay un castigo, y después uno termina ya adulto teniendo esta sensación de que no puede dejar comida en el plato porque si no algo malo va a pasar y tiene que comérselo todo. Y eso inicia desde chiquititos, así que por eso es importante respetar y conocer las porciones para cada integrante.
Y volviendo un poco a lo que decíamos antes, no obligar a comer a los integrantes de la familia, debe ser un momento tranquilo, agradable, ¿cierto? Para que no relacionemos ese momento de comer con algo negativo. Involucrar ojalá también a los niños y niñas, a todos los integrantes en general, no solo a los niños, en la planificación de la comida, tanto en la planificación de lo que vamos a comer en la semana como en la compra en el supermercado también, y ojalá también en la preparación de los alimentos. Depende de la edad, pero desde muy pequeños pueden partir en la cocina haciendo cosas pequeñas, lavando la lechuga, ¿cierto? Inclusive si van a hacer una espinaca, acelga, ellos mismos, en vez de utilizar cuchillo, lo pueden tostar con las manos, ¿cierto? Ya cuando son un poco más grandes, utilizar algunos otros elementos de la cocina, revolver, los huevos también, aunque queden con cáscara y todo, obviamente las preparaciones no van a quedar igual como uno las desea, pero eso va a ser sumamente enriquecedor. Para un niño es distinto que le llegue un plato que ya está preparado, ¿cierto? Que dice, ah, no, esto no me gusta, no lo quiero, a algo preparado por él mismo o por ella misma, ¿cierto? Lo va a valorar muchísimo más y va a estar muy atento a las reacciones también del resto de la familia de cómo van a probar su comida. Entonces, esa es una muy buena idea, desde la planificación hasta la compra y hasta la preparación de los alimentos, motivarlos a ellos a que consuman distintos tipos también. Y si son alimentos que no les gustan, por último, acercarse a ellos, olerlos, ¿cierto? Prepararlos, tocarlos. Esa cercanía también les va a ayudar para ir después, darle la oportunidad al alimento para probarlo. Otras recomendaciones, y esto es muy, muy importante, evitar hablar de dietas o restricciones al momento de comer. Quizás nosotros pensamos que los niños no se dan cuenta, pero si nosotros empezamos a hablar, ¡ay! No voy a comer tanto arroz porque estoy gordo, o esto voy a comerle la mitad porque más tarde voy a ir a cumpleaños y voy a comer demasiado, ¿cierto? Si empiezo a hablar mal de la comida o mal de mi cuerpo, eso también lo va a percibir el niño o la niña y sobre todo los que tienen adolescentes. Eso también va a gatillar a la larga alguna alteración con los alimentos. Y sobre todo al momento de comer, evitar hacer comentarios sobre el cuerpo de cualquier integrante de la familia, que si comes eso vas a engordar, que ojalá comas, hoy estás comiendo demasiado, o come más lento, estás comiendo mucho porque vas a engordar, ¿cierto? O tienes que comer un poco más porque estás demasiado flaquito, ¿cierto? Cualquier comentario con respecto al cuerpo, sobre todo en el momento de la comida, eso sí o sí va a gatillar alguna alteración, tanto con nuestro cuerpo más adelante como con los alimentos. Por eso es importante y repetimos que ojalá sea el momento más agradable para conversar, ¿cierto?, con la familia, pero ojalá evitando hablar sobre dietas o alguna restricción. eh, o hablar así como, este alimento es malo, las papas fritas nos hacen engordar, coman poco o aprovechen, esto es un premio, ¿cierto? Y hablar también mal del cuerpo o hablar simplemente del cuerpo de los integrantes de la familia mientras se come. Y ojalá no hablar nunca del cuerpo en todo caso. Em, Las porciones de alimentos. Esto es súper importante. Todos los integrantes, como decían, necesitan porciones diferentes y esto puede ser un ejemplo que les puede servir. Si ustedes, me gustaría que las chiquillas que están aquí me digan si tienen hijos o hijas, de qué edad, como para ir viendo la presentación, si nos enfocamos más como adolescentes o niños o bebés, no sé qué dicen. María Andreina dice, tengo un niño de 4 años. Ah, ya, 4 años. Lisna dice, tengo una de 11 y una de 2 añitos. Ah, ya, tenemos de todos los etarios entonces. Ya, perfecto. Bueno, las porciones de repente no se complica porque hay niños que dicen, ay, pero ¿por qué le sirves más a mi papá o a ustedes si sirven tanto y yo quiero servirme así igual? O definitivamente uno sirve como unas porciones muy similares a todos y uno espera que los niños también se coman todo. Lo que nos puede servir son esto, el método de la mano. Si ustedes comparan su mano con el bebé o la bebé de 2 años, obviamente es mucho más chiquitita. Y eso es más o menos la porción que debe ser de consumir, ¿ya? Lo mismo cuando los niños dicen, ay, pero ¿por qué tan poquito? Mírate el puño de tu mano, compárala con tu papá, con tus abuelos, ¿cierto? Obviamente que es como el tamaño de su estómago. Entonces, si tu estómago es así de chiquitito, la cantidad de comida tiene que ser así chiquitita. Y el papá o alguien más grande necesita el tamaño más o menos de su puño. En cuanto a, si ven acá,
los quesos o los aceites, más o menos el tamaño de 2 dedos. En el caso de las grasas y azúcares, como el dedito, la parte chiquitita del índice, ¿cierto? En cuanto a las carnes y al pescado, es como la palma de la mano. Obviamente esto es generalizado, ¿ya? Lo ideal es que asistan a nutricionista como para que le hagan una pauta de alimentación mucho más personalizada, pero esto es algo general. Pastas, arroz, fideos, ¿cierto? Pan es más o menos el puño de la mano, esa sería la porción. Y en el caso de la fruta es como más o menos lo que entre en el tamaño de la mano, una fruta como del puño también, y las verduras lo que entre en las 2 palmas de la mano. Entonces, si se fijan, hay veces que uno les sirve mucho más alimento de lo que ellos mismos pueden tolerar. Si van teniendo dudas, me dicen, chiquillas, o tienen alguna duda personal también. Aquí les voy a entregar recomendaciones para todos los grupos etarios. No tenemos a nadie menor de 1 año, así que lo vamos a pasar de todas maneras. La presentación va a quedar grabada y les podemos mandar la presentación. Sí, aquí recomendaciones para niños de 1 a 2 años. Ahora, ¿qué quiere decir esto? En cuanto a los cereales, no sé si consumen como Nestum, a eso se refiere con el cereal precocido. Se pueden agregar a las leches de 3,5 medidas en 250 cc, o si ya consumen arroz, fideo, papas, chuchoca, dice ahí, pero choclo, arvejitas también en el almuerzo. Y en la cena es media taza. No traje mi taza, pero es como las tazas antiguas de té, no el tazón gigante. No es el tazón ese. No es ese tazón, sino que es las tazas antiguas de té, ya que son como de este tamaño, que hacen como 200 cc. Y eso es la mitad. Entonces sería más o menos esto, de arroz fideo. Y la papa es una papa chiquitita, del tamaño de un huevo. Vegetales también, puede consumir de todo, ¿cierto? Verduras crudas, cocidas, y es como también media taza. Entonces, poquito. Las frutas de todo tipo, lácteos, semidescremados, incluso pueden ser enteros, no hay ningún problema. Evitar igual los descremados, a no ser de que estén indicados por un nutricionista, pero los semidescremados y los enteros, primero nos va a dar más saciedad, y además, sí o sí van a tener aporte de vitamina D, porque la vitamina D es liposoluble, o sea, necesita estar en un espacio con grasa. Y los descremados, ¿cierto?, no la tienen, así que por eso es importante consumir lácteos semidescremados o enteros. Las carnes de vacuno, ¿cierto? Habíamos hablado del tamaño de la palma de la mano, 2 veces a la semana, igual que los pescados y mariscos, legumbres, ojalá siempre incorporarlo. Es un alimento que la mayoría de los niños no les gusta, pero también lo vamos a ver más adelante cómo incorporarlo. Ojalá 1 o 2 veces por semana. 40 gramos en el almuerzo y en la cena, que es más o menos como media taza, 3/4 de taza. Y ojalá esas legumbres siempre mezclarlas con arroz, fideo, como lo típico, como lo hacía la abuelita en antaño, ¿cierto? Con las lentejas, con el arroz y con el zapallo, la seca, y entre más cosas le pongan mejor. ¿Por qué? Porque las legumbres tienen una proteína incompleta. Le faltan unos aminoácidos. Y el arroz, el fideo, la papa, ¿cierto? El choclo, todos esos tienen el aminoácido que le hace falta a las legumbres. Entonces, si los complementamos, hacemos una proteína sumamente completa, ¿cierto? Así que por eso es importante hacer las legumbres con arroz o fideo. Guisos de verduras también pueden consumir 1 o 2 veces a la semana. Aceites y azúcares, evitar su consumo, igual consumirlo, ¿ya? Pero ojalá de vez en cuando, y evitar que sean como un premio. E incluir siempre el consumo de agua. Aquí. Eh, saltamos. Nos saltamos el de 2 a 5 años, pues muy parecido al que sigue. De 6 a 10 años tenemos alguien de 6 a 11, ¿cierto? Teníamos alguien de 4, ¿cierto? Ahí, ya. Entonces, en cuanto a las porciones de lácteos, ahí son mayores a la que de 1 a 2 años. Ahí ya las porciones son 3 lácteos, leche descremada, aquí recordemos que ojalá sea semidescremada entera, el trozo de quesillo, queso blanco, queso mantecoso, también es similar al lácteo. Pescado, carnes y huevos, ojalá una presa chica, y con chicos referimos nuevamente a la palma de la mano. Verduras, ojalá siempre se incorporen 2 a 3 porciones. En el caso de ellos, un plato de lechuga, repollo, un tomate regular.
Las frutas, ojalá consuman 2 porciones al día. Y del pan, cereales y papas son 2 a 3 porciones. Por ejemplo, con cereales nos referimos también al pan. Entonces, ahí 2 a 3 porciones podría ser un pan en la mañana más el arroz, fideo, papa. Y quizás si es necesario un pancito en la cena. Y puede ser media yuya o media marraqueta. Con media marraqueta nos referimos a un dientecito, una rebanada de pan integral o 2 rebanadas de pan molde, ¿cierto? Y media taza de arroz, fideo o papas cocidas, ¿ya? Entonces es poca la porción. En 6 a 10 años no teníamos 12. De 11. Ya, y aquí las porciones son muy similares, lo que aumenta básicamente son las porciones de verduras, frutas, pero también la porción como un poco el tamaño del pescado, de las carnes, ya la mano va a ser un poco más grande. Y pan y cereales ya puede ser una yuya completa, ¿cierto? O una marraqueta completa, 2 rebanadas de pan molde integral, una taza ya de arroz, es más que los niños, ¿cierto? Que habíamos visto de 2 a 6 años, perdón, de 6 a 10 años, y por lo tanto, hemos vuelto. Sí, ¿qué Y pasó? se dejó de grabar también, no sé en qué ¿No? momento. Sigue, sigue ¿Ah, sí? grabando. Sí. Ah, ya. Ah, ah, puede ser. No sé en qué me quedé. Ah, hace un ratito, todo no. Ya, entonces, ya, me acordé. Ya si te pueden poner en el grupo, ¿qué haces? O sea, en el Sí, chat, perdón. pueden poner en el chat, no sé si están ahí, sí, pueden poner en el chat donde se quedaron, Antes de que se cayera. sí, antes de que se cayera, porque no sé dónde nos quedamos. Dice la taza de arroz. En la taza de arroz. Gracias, Ah, ya, Catherine. ya, sí. Entonces es muy distinto la cantidad de arroz que vayan a servir y les mencionaba también de que aquí dice una taza de arroz, pero va a depender mucho de la edad del niño o la niña, el rango que les muestra acá de 10 a 18 años, así que es largo. Lo ideal es asistir a nutricionista para que les diga exactamente cuál es la porción, pero además de eso también es importante. Les comentaba que eh, los niños de repente van a expresar cuánto quieren comer y señalan como que ya están satisfechos. Entonces ahí hay que hacerles caso. Es súper importante enseñarles que ellos estén atentos a sus señales de saciedad y de hambre. Entonces, si consumió una taza de arroz, fideo, papa, más las verduras, su proteína, ¿cierto? Y el postre, y comió todo y lo comió lento, ¿cierto? Pero aún así está como acá, entonces hay que disminuir la porción y estamos sirviendo más de la porción necesaria y servir finalmente la porción que quede bien, ¿cierto? Que no sienta que quede la comida hasta acá. Pero si el niño o la niña está comiendo la cantidad de una taza o media taza con sus verduras, con la proteína, con su postre, con su vaso de agua, ¿cierto? Y aún así queda con hambre, entonces quizás necesitamos dar un poco más. Pero ahí es importante enseñarle y que sepa, ¿y qué sientes tú cuando tienes hambre? No, siento como un dolor o un malestar o fatiga o me suena la guatita, ya, perfecto. Entonces ahí tienes que comer. ¿Y cómo sientes cuando ya estás satisfecho? No, siento que como que la comida está aquí, como que me tengo que echar para atrás, como que el pantalón me aprieta, ya. Todas esas cosas es súper importante que ellos las identifiquen, más que tengan que comer por comer, sino que ellos mismos sean capaces de decir, hasta aquí no más quiero comer, o realmente en este momento tengo hambre, o realmente en este momento no tengo hambre. Ya, si enseñamos eso desde chiquititos, de ahí en adelante nos vamos a ahorrar muchas cosas. Nati, hay una pregunta. ¿Sí? María Andreina dice, mi hijo de 4 años a veces come la misma porción que yo, inclusive más. Él es delgado. ¿Eso debería preocuparme? Em, Ahí lo que realmente importa es que ojalá
cumpla con un plato lo más equilibrado posible, que ojalá el plato contenga la porción de arroz fideo papa, que en este caso tiene 4 años, ¿cierto? Sí, 4 años, Ahí va a como ser te digo. como media taza, ¿ya? De arroz fideo papa, más una porción de proteína, más ojalá las verduras ensaladas, más ojalá un postre de una fruta. Si con todo eso queda con hambre igual, y comiendo lento y ojalá sin pantallas, porque puede ser que quede con hambre porque come muy rápido y no está percibiendo la comida, lo que está consumiendo. Entonces, si empieza que come lento y que come su porción, queda con hambre, entonces hay que servirle más, ¿ya? Pero más de todo, no solamente más agregarle más arroz fideo papa, sino hay que agregar más verduras, ¿cierto? Y la próxima vez saber que hay que agregar un poquito más de su alimentación. No es preocupante si tu hijo o hija sabe ya cuál es la señal de saciedad, ¿cierto? Y dice, no, hasta aquí estoy bien, pero hay que considerar todos los otros aspectos, que no haya distracción, ¿cierto? Que de toda la comida esté lo más equilibrada posible, porque si va a consumir un plato entero de fideos, ¿cierto? Y solo fideos y sin verduras ni ensalada ni la fruta, entonces, claro, ¿en qué aspecto es preocupante? De que no está recibiendo todos los nutrientes que necesita y se está llenando con mucho carbohidrato. Que igual es muy bueno el carbohidrato, pero faltan los otros nutrientes, entonces ese almuerzo está desequilibrado en cuanto a nutrientes, ¿ya? Y quizás la cantidad es más porque está comiendo muy rápido, entonces eso habría que evaluar, si come rápido y lo equilibrado que es su almuerzo. María Andreina dice, perfecto, si a veces quiere más arroz y no verduras, por ejemplo. Normalmente comemos juntos en desayuno y cena. En el jardín me dicen que siempre se come todo y a veces pide más. Claro. Y Nati, ahí una pregunta, tiene que ver un poco con el gasto energético quizá en los niños, que en algunos es distinto a otros, o por ejemplo si alguno en particular practica algún deporte, quizás requiere más otros nutrientes que otros niños. Sí, por eso que el requerimiento es muy individual. Ahí, por eso lo ideal es que asista a un nutricionista y le va a decir si realmente el requerimiento es mayor o menor, de acuerdo a un montón de factores, no solamente el peso. O Pero el sí, puede tamaño ser, también, sí, de repente hay niños que son más altos por los papás que son altos y claro que quizás sí. requieren distinta cantidad a niños que tienden a ser más bajos. Y el factor que tú decías del ejercicio es sumamente importante. Mm. O sea, si hace mucho ejercicio, obviamente su gasto va a ser mayor, su requerimiento va a ser aún mayor y es normal que coma más. Pero sí, ahí si le vamos a ofrecer más, que sea más de todo, de la proteína, del arroz y de la papa, ¿cierto? Y de las verduras. Y la próxima vez ya ir midiendo, porque después uno sabe más o menos cuánto comen en el plato. Y uno también sabe más o menos cuánto comen. Entonces ahí darle esa porción siempre. Muchas gracias, dice María. Sí me gusta, vayan haciendo preguntas nomás. Aprovechen, aprovechen. Consulta nutricional gratuita. Ya, y seguimos entonces, ya vamos a ver entonces cómo es la estructura de un día. No todos tenemos la misma estructura de comidas, va a depender mucho de nuestros horarios, ¿cierto? De nuestros gustos, nuestras preferencias, a la hora que nos despertemos, a la hora que nos acostemos. Lo ideal sería tener un desayuno, una colación a media mañana, almuerzo, once y cena, pero esto obviamente va a depender de los hábitos familiares, porque no todas las familias se cenan. Va a depender mucho también de los horarios en que uno se despierte y que uno se acueste, y el horario en que uno tome desayuno, porque si la primera comida es a las 11 y mi última comida es a las 8, difícilmente voy a alcanzar a tener todas estas comidas. Puede ser también que yo tenga un desayuno, una colación AM, un almuerzo, una colación de media tarde y una once cena, que esto es como lo más habitual. O un desayuno, un almuerzo, aquí se descompagina un poco. Un desayuno, un almuerzo, un snack de media tarde, ¿cierto? O una once, o simplemente ningún snack en ningún momento y tener solamente un desayuno, un almuerzo y una once cena, ¿ya? Pueden entrar en cualquiera de estos, ninguno es como bueno o malo, va a depender de mis hábitos. Pero lo ideal es tener siempre colaciones a media mañana o a media tarde para evitar llegar con tanta hambre al almuerzo, para evitar tener tanta hambre a la once, ¿cierto? Porque cuando uno tiene hambre, llega y arrasa con todo, ¿cierto? En general, si uno tiene hambre, busca mayor cantidad de porción, alimentos más altos en grasa, más altos en azúcar, ¿cierto? Porque tiene hambre y necesita saciar eso. Eso es algo fisiológico, normal, ¿ya? Por eso lo ideal es llegar no con tanta hambre, poder tener estas colaciones entre medio. Ahora, ¿qué debe tener un desayuno equilibrado? Y esto va para
todos. Lo ideal es que siempre tenga algo del grupo de los cereales. En este caso, pan, pan molde, integral, blanco, pan marraqueta. Aquí pusimos unos hotcakes, panqueques, avena, esas galletitas como salmas o galletas integrales. Cualquiera de esos se llama cereal. Nosotros lo llamamos cereal y debe estar incluido en el desayuno. Y además, ojalá alguna proteína, jamón, ay, perdón, jamón, huevo, puede ser quesillo, puede ser queso, puede ser la misma leche, yogur, todo eso es una proteína y ojalá esté en nuestro desayuno más algo del grupo de aceites o uno de la fruta. De aceites puede ser que yo haga un porridge de avena y le agregue chía, linaza, frutos secos o con palta, con aceituna y si no tengo nada de eso, ojalá o una fruta, ¿ya? Un ejemplo puede ser el típico sándwich del pan, o puede ser avena, o puede ser granola, o puede ser una fajita, o galletas con algún acompañamiento. El pan y el tipo de pan y el acompañamiento del pan también es muy importante. Dentro de los panes que más se recomiendan, ojalá los integrales, luego vendrían el pan molde, luego estaría el pan pita, luego vendría el pan marraqueta y de ahí los otros tipos de pan que tienen un poco más de grasa, que no son malos, pero que no te van a entregar tantos nutrientes como los que les nombré al principio. Colación. Las colaciones son muy diversas y ahí en el código QR tenemos un recetario de snacks saludables, pero pueden ser desde fruta, frutos secos, galletitas de arroz que tengan mantequilla de maní o manzana con mantequilla de maní, frutos secos en general, huevo, galletas caseras, pueden hacer galletas caseras con sus hijos también y esos que se lleven de colación, pueden hacer quequitos también caseros y que se lleven de colación palitos de apio, de zanahoria, barritas de cereal, yogur, leche, puede ser todo eso, ¿ya? Va a depender del niño, de la niña, de su edad, de su contextura, de muchas otras cosas, qué tipo de colación es la cantidad de colación, pero estos son un ejemplo y pueden ser uno o dos de este grupo en general, es lo que se recomienda. ¿Y qué debe de contener un almuerzo? El almuerzo ojalá lo más equilibrado, como estábamos conversando, ojalá arroz, fideo, papa, choclo, las habas y las arvejitas no son parte de las verduras ensaladas, es lo mismo que el arroz, fideo, papa, más una porción de verduras, una proteína, ojalá aceite de oliva o palta, que dentro de los aceites es el mejor, tanto para alinear las ensaladas como para cocinar, y ojalá un postre de una fruta. Entonces vería más o menos así, arroz, fideo, papa, la proteína, que en este caso es como un plato vegetariano, que serían las legumbres, más verduras o ensaladas. ¿De qué otra forma se puede armar? Como un burrito, ¿cierto? El burrito vendría, una fajita vendría siendo la fajita, el arroz, fideo, papa, que están dentro del mismo grupo, más una proteína de verduras, es un almuerzo. O un sándwich que de repente uno dice, hoy no es un almuerzo, pero igual contiene más o menos algo similar que puede sacar de apuros. Y, o un plato con arroz, fideo, papa, con una tortilla, ¿cierto? O cualquier proteína y las verduras. Eso es un plato lo más equilibrado posible. Y esta también es una imagen clásica del plato ideal de almuerzo. Arroz, fideo, papa, ¿cierto? Que vendría siendo un cuarto del plato, más la proteína, que es como también la palma de la mano, más ojalá la mayor cantidad de verduras o ensaladas, y ojalá un postre de una fruta y el vasito con agua. Ahora, este plato va a ir variando según la edad del integrante de la familia. Luego una once o una cena que puede ser similar al desayuno, ¿cierto? Que vimos que tenía pan o galletitas, ¿cierto? O avena o cereales, cualquiera, más la proteína, ¿cierto? O igual al almuerzo si es que yo voy a cenar. No sé si tienen dudas hasta ahora. Y ahí les comparto un recetario con muchas recetas. Prontamente estamos preparando y diseñando nuestro propio recetario C, así que también se los vamos a enviar en cuanto lo tengamos listo. Pero este está elaborado por el INTA y tiene, el INTA y tiene muchas recetas, tanto de desayuno como almuerzo, como once, como cena. Así que para que lo puedan escanear. Y si no lo pueden escanear, nos avisan y se lo mandamos. Ya. Entonces,
La pregunta anterior. ¿Cómo puedo incorporar las verduras, frutas, legumbres, pescado? No sé si a alguna de ustedes les pasa que sus hijos no consumen o frutas o legumbres o algunas verduras o que les cuesta que incorporar el pescado. Y es que a veces los niños se dejan guiar como por la vista o por los olores. ¿Y de qué manera podemos incorporarlo entonces? Haciendo una variación de las presentaciones. Las frutas es algo que toleran un poco más, pero hay niños que igual no les gustan las frutas, así que se le podemos dar de diferentes formas. Una puede ser con yogur y granola, ¿cierto? Puede ser como una gelatina, una jalea, ¿cierto? Picar plátano, picar la manzanita o rallar la manzana que no se vea mucho y ponerla con la jalea también es una opción. ¿Alguien dice algo? Sí, María Andreina recién puso que a su hijo no le gusta la palta. Uh. Ya, y bueno, que no le guste la Qué mal. palta, sí. Y dice, me ha costado mucho que coma lechuga o tomate. Ya. Bueno, el tomate es un alimento muy habitual, en general todos los niños les gusta el tomate, pero no hay ningún problema que no coma lechuga. Por ejemplo, la lechuga no va a aportar muchos nutrientes. El tomate sí aporta más, pero lo podemos encontrar sus vitaminas y minerales en otros tipos de alimentos igual. Ahora, el tomate es uno de los pocos verduras que tienen color rojo, que tiene algunos antioxidantes que también nos van a ayudar a prevenir cáncer, ¿cierto? Pero si come las otras verduras, no es tan terrible que no le guste el tomate. El tomate igual de todas formas lo pueden hacer con como salsa de tomate natural, y de hecho las propiedades del tomate se aprovechan mucho más cuando es cocido, cuando está caliente, que cuando está hecho en una ensalada. Justo preguntó eso María Andreina, si es diferente si está cocido o crudo. Las propiedades del tomate las aprovechamos mucho mejor cuando están como cocidos. Así que en ese caso, del tomate es mucho mejor cocido que como ensalada. Y si le gusta así, con fideito, no hay ningún problema que no le guste el tomate crudo. Mm. Catherine dice que a su hijo no le gusta la carne. Ya, bueno, eso es muy habitual. ¿Cuántos años tiene? Eh, Catherine, ¿qué edad tiene tu hijo? En Que mi no tanto memoria a porque yo corto soy plazo. desconocida. Ya. Sí, Bueno, casi 3 años. ya, sí. A esa edad, a partir de los 2 años, empieza a ser mucho más selectivo con los alimentos. Dice y es alérgico al huevo. Ya, ya. Ahí es importante, porque hay muchas Mucho mejor que la preparaciones carne. con huevo, pero igual podría haber sido un buen reemplazo el huevo, pero como decía, a partir de los 2 años ya empiezan a ser más selectivos y empiezan alimentos que antes les fascinaba y les gustaba, después en algún momento, 2, 3 años, ya no les gustan más, no los toleran o les da flojera. Entonces, en general, las carnes tienden a ser un alimento que uno le cuesta masticar. Entonces, como que les da lata o no sé qué les generará, que al final dicen, no, esto no lo recibo y no les gusta. Lo ideal sería ofrecerles las carnes lo más partiditas posible, como que casi no se vea, o desmenuzarlas, o darle lo más blanda posible, o darlas como mechadas, por ejemplo, que son una base de una cocción de hartas horas, que ahí está un poquito más blanda. Si no le gusta la carne definitivamente y con todo eso igual no lo consume, puede ser como, y aunque sean camufladas no las consumes, entonces ahí yo recomendaría ir con un nutricionista para ver realmente si con el resto de la alimentación cumple con las proteínas. En lo otro que podría reemplazar como proteínas, el yogur, la leche que también tiene proteínas, el huevo, pero es alérgico, ¿cierto? Las legumbres también es un buen reemplazo, o sea, no es un reemplazo, en verdad es parte del mismo grupo de proteínas, así que podrías, no sé si le gustan las legumbres, pero también podría ser una buena opción. Dice algo. No, no. Ya, eso. Ujú. Entonces, seguimos. Dice que es seco para las lentejas. Perfecto, entonces ahí estamos bien. Ahí puede ser. Lo ideal es que todos los días el almuerzo tenga una proteína. Entonces, si no tiene pollo o carne o pescado, que tenga las legumbres, ya estamos bien. ¿Ya? Pero ojalá algo de ese grupo. Que puede ser, ahí vamos a ver después más adelante cómo podemos ir variando del guiso de legumbres. Entonces las frutas también pueden ser como brochetas de fruta, picarlas en general cuando te las pican, ahí uno goza mucho más la fruta, ¿cierto? Y a uno le da más ganas cuando están picaditas. O puede ser en queques también, o puede ser en galletas de zanahoria, por ejemplo, o quequitos de zanahoria o de manzana, panqueques de manzana también, pueden ser en batidos o en jugos.
ningún problema. Entre que no coma frutas y las coma como batido o jugo, mejor que las coma como batido o jugo y de a poco va a ir adaptándose al sabor de las frutas. Verduras, que también, bueno, que no coma tomate, ya hablamos del tema del tomate, la lechuga, no es tan terrible que no coma lechuga, si come otras verduras no pasa nada, pero hay niños que no comen ninguna verdura y casi que la sacan del arrocito así porque ven cosas de colores y no les gusta. ¿De qué manera podemos incorporarlas? En las tortillas, y aquí es clave incorporar a los niños en la preparación justamente de estos alimentos que no les gusta. Y las tortillas es algo muy fácil de hacer. Y ellos pueden quebrar los huevos, pueden revolver, ¿cierto? Si hacen una tortilla de espinaca, acelga, ellos pueden cortar la espinaca de acelga, mezclarla con los huevos, ¿cierto? Y el otro paso que pueden hacer es ponerla ahí en el sartén, ¿cierto? Y ya ahí retirarse para que nosotros hagamos en sí la tortilla, ¿ya? Y ahí pueden involucrarse en todo ese proceso. Pueden ser como guiso, pueden ser aquí abajo, eso es un gratín de coliflor en donde se le pone incluso un poquito de crema, se le pone queso rallado encima o que láminas de queso y quedan como el queso derretido. Los budines también los podemos hacer con láminas de queso que quedan muy ricos. O las tortas de verduras también, que son con panqueque o en fajita, o la receta eh, especial de la Nati, que es lasaña de verduras, que también es una opción muy rica y con queso y todo, ningún problema. Los fritos de coliflor, los fritos de verdura, también excelente, ningún problema. No dices que son fritos, son malos y en verdad aún no está probando las mismas verduras, pero en distintas preparaciones. Así que también es una opción. Y en el caso de Catherine, que su hijo no puede comer huevo por su alergia, igual hay otras como opciones para hacer esa, como Sí, que ese se mismo junten las ligado. tortillas. Sí, sí, en ese caso depende de la preparación, pero en el caso de la tortilla existen opciones Vegana. como la chía, que si tú la dejas remojando, ese líquido que queda también ayuda a aglutinar. Y si no, ahí depende de la preparación que realices y ahí podríamos conversar un poquito más algunos tips sobre cómo realizar tortillas también. ¿Ya? Otra opción es las legumbres, ¿ya? En el caso de las legumbres, que es también alimento que no le gusta, afortunadamente había habido un niñito que le gustan mucho las legumbres y son maravillosos. Pueden ser también como aquí mostramos como croquetas, como hamburguesas o como los famosos falafel que se hacen con garbanzo o como un hummus. Dentro del recetario están y si no están también me los pueden pedir porque tenemos otro recetario aparte. O pueden ser como ensalada o pueden ser como ceviche también. Entonces hay muchas opciones para ofrecer estas mismas legumbres y ojalá, insisto, ojalá prepararlas junto con sus niños o niñas porque eso va a motivarlos mucho más a comerlas. Y el pescado, que también a veces es un alimento que no consumen, puede ser en tortillas, pueden ser budines, pastita de atún con mayo, que queda deliciosa, con mayonesa, con cebollita o cibulet, también queda muy rico y puede ser en el pancito perfectamente, o las croquetas de atún que son muy ricas, o croquetas de jurel, o en ceviche también puede ser. Entonces, la idea es ofrecer el pescado en distintas preparaciones y todos los alimentos en distintas preparaciones e incorporarla en el proceso de preparación también. ¿Por qué nombramos estos alimentos? Legumbres, frutas, verduras ¿qué me faltó algo? Legumbres, frutas y pescado, justamente, porque son alimentos que ofrecen una gran cantidad de vitaminas, minerales, fibra en el caso de frutas y verduras y las legumbres, y proteína en el caso de las legumbres y el pescado. Por eso que son importantes que las incorporen. El pescado y las legumbres va a depender de lo que vimos en los otros cuadros, pero en general 1 o 2 veces a la semana, entonces, y son alimentos que no les gustan, así que por eso es que entregamos estas recomendaciones. Y por último, como conclusión, es importante, y como dijimos al principio, respetar el tiempo para comer. No todos comemos igual y que sea lo más agradable posible. No apurar a los niños si se demoran mucho tiempo, se demora mucho tiempo en comer. Que ellos definan y conversar con ellos y ellas cuál es tu nivel de saciedad, cómo sientes cuando tu guatita está llena, ¿cierto? Y si ya lo sientes, entonces paramos de comer.
¿ya? Respetar los tiempos de comida de cada integrante sin presionar, sin apurar, respetar las porciones de cada integrante, ¿cierto? Ya vimos más o menos cómo debe ser la porción de cada uno, no servir igual que el adulto, realizar distintas preparaciones con diferentes alimentos, ¿cierto? Que es lo que vimos al final. Incorporar, ojalá, toda la familia en la planificación, no solo a los niños, a toda la familia en la compra, también en la preparación de las comidas. Evitar, importante hablar sobre los alimentos buenos y malos, todos son alimentos simplemente, si estamos comiendo un completo se disfruta igual como estamos comiendo el arroz, fideo, papa, legumbres, todo, porque son simplemente alimentos. Ahora, ¿qué es lo lindo? Que quizás en la completada estamos todos juntos, quizás no estamos viendo tele y estamos compartiendo, ¿cierto? Y eso da como algo de felicidad, pero ojalá el momento de comer otro tipo de alimentos sea exactamente lo mismo, como para no darle un valor especial a algún tipo de alimento. Y evitar, sobre todo, hablar del cuerpo de los integrantes de la familia o de alguna dieta o de restricción o de hoy voy a comer menos porque estoy a dieta, ¿cierto? O esto no lo puedo comer porque ya estoy engordando, porque estoy a dieta, ¿cierto? O voy a comer menos porque después mañana voy a comer mucho más. Y sobre todo durante el tiempo de comida. ¿Por qué? Y esto lo dejé en grande porque la relación con nuestro cuerpo y con los alimentos inicia en nuestra casa y en nuestras edades tempranas. Así que lo que hagan ahora por sus niños también en alguna manera va a tener algún impacto en la relación que ellos tengan con su cuerpo y con los alimentos. Eso, chiquillos y chiquillos, después cuando vean la grabación. Muchas gracias. Si tienen alguna duda, consulta, este es el momento de la atención nutricional gratuita para que puedan hacer sus consultas. Y sí, bueno, la presentación se las vamos a enviar, ¿sí? ¿Cierto? Y la grabación también para que puedan repasar. Y mi correo es programa.nutrición@c.cl, sin tilde, sí, sin tilde. Para que si ahora no pueden hacer preguntas, después si quieren me pueden escribir. Vamos a tener la grabación.